¿Qué es el estoicismo? El estoicismo ha crecido de manera exponencial en los últimos años. Pero, ¿qué es exactamente el estoicismo? ¿Es solo otra moda pasajera de autoayuda o es algo que realmente podría ayudarte a mejorar tu vida? La creciente popularidad del estoicismo ha llevado a la creación de una gran cantidad de libros sobre el tema. El atractivo central del estoicismo es que ofrece a las personas una manera de lidiar con un mundo que parece cada vez más fuera de control. Esto se manifiesta al darte cuenta que no puedes controlar los eventos externos y al mismo tiempo trabajar para encontrar significado y felicidad a través de las cosas que puedes controlar, tus propias creencias y acciones. En este episodio profundizaremos y exploraremos esta escuela de pensamiento, incluyendo ejemplos que te ayudarán a descubrir cómo aplicar estos principios a tu vida cotidiana. ¿Qué es el estoicismo? El estoicismo es una filosofía fundada a principios del siglo III a.C. en Atenas por Zenón de Sitio. Es una escuela de filosofía helenística que fue un periodo que abarca desde la muerte de Alejandro Magno en el año 323 a.C. hasta el surgimiento del Imperio Romano. Su sistema de lógica e interpretación del mundo natural. El estoicismo es una filosofía que afirma que la práctica de la virtud permite que un individuo crezca como persona. La consecución de la eudemonía traducida como felicidad, bienestar o buen espíritu. Según los estoicos, era posible vivir de acuerdo con la naturaleza y la práctica de las virtudes cardinales. En esta filosofía, ser virtuoso en la vida es esencial y suficiente para vivir una buena vida y feliz. Una de las creencias fundamentales de los estoicos era que la virtud es el único bien. La filosofía del estoicismo enseña que vivir de acuerdo con la naturaleza es el objetivo de la vida y también defiende que las personas superan las emociones destructivas por medio del autocontrol y la fuerza de voluntad. Aunque el estoicismo tiene sus raíces en el mundo antiguo, esta filosofía ha influido en innumerables pensadores a lo largo de la historia y actualmente está experimentando un renacimiento en el mundo moderno. Es importante comprender la distinción entre el estoicismo y el estoicismo. El diccionario define el estoicismo con E mayúscula como la filosofía de los estoicos, pero la versión sin mayúscula de la palabra se define como indiferencia hacia el placer o el dolor. Otra definición del diccionario dice la resistencia al dolor, a las dificultades sin mostrar sentimientos y sin quejarse. La razón por la que vale la pena señalar la diferencia entre estos dos términos es que a menudo se confunden en la actualidad. Si bien existe una superposición obvia entre las dos palabras, debido a la discusión estoica sobre el control de las emociones, practicar la filosofía estoica no significa que debas ser una persona sin emociones. En palabras de Séneca, es mejor vencer nuestro miedo que engañarlo. Porque si se ha retirado, simplemente seducido por los placeres y las preocupaciones, vuelve a levantarse y desde su mismo respiro cobra fuerza para atacarnos. Pero el dolor vencido por la razón queda calmado para siempre. En esta cita Séneca plantea la razón principal por la que debemos tener cuidado de simplemente elegir y no tener emociones. La verdad te pone en la vía rápida hacia todas las consecuencias de la represión si decides negar tus emociones naturales y decirte a ti mismo que no sientes nada. Séneca aboga por conquistar tus emociones con la razón, sin engañarte a ti mismo pensando que eres tan carente de emociones como una piedra. Con esto ya establecido, es justo hablar un poco de la historia de esta filosofía y es imposible no preguntarnos cuáles son los orígenes del estoicismo. El estoicismo era originalmente llamado zenonismo, en honor al fundador de la escuela filosófica, Zenón de Sitio. Sin embargo, en un esfuerzo por evitar que la filosofía se convirtiera en un culto a la personalidad,
el nombre cambió. Cuando Zenón y sus estudiantes se reunieron para discutir las ideas de esta escuela de pensamiento, se reunieron en el lado norte de la Agora de Atenas, en un porche llamado Stoa Poikol, que se traduce como porche pintado. Después de dejar atrás el nombre de zenonismo, los estudiantes de la filosofía de Zenón fueron conocidos como estoicos en referencia a su centro de reunión. Anteriormente, se había dado el nombre de estoicos a los poetas que se reunían en el mismo lugar de Atenas. Antes de fundar la escuela de filosofía estoica, Zenón había sido un acaudalado comerciante. Sobrevivió a un naufragio en un viaje de Fenicia a El Pireo y luego se dirigió a Atenas. Ahí, a través de un encuentro fatídico, se convirtió en un estudiante de Tales de Tebas y de la escuela de filosofía cínica. También estudió con filósofos de la escuela Megaria y también estudió filosofía en la Academia Platónica. ¿Quiénes fueron los estoicos? Al explorar la filosofía estoica, una de las cosas más claras dentro de las figuras prominentes de esta escuela de pensamiento tenía diversos orígenes. Zenón comenzó como un rico comerciante, Cleantes era un asistente de trabajos pesados, Epicteto era un esclavo y Marco Aurelio era un emperador de Roma. Si bien cada hombre aportó sus propias ideas y experiencias de vida al mundo del estoicismo, todos están unidos por sus esfuerzos por vivir una vida de virtud de acuerdo con la naturaleza y las contribuciones que hicieron a la escuela filosófica. Zenón de Sitio. El fundador de la escuela estoica de filosofía, Zenón de Sitio, nació en Sitio, Chipre, alrededor del año 334 a.C. La mayor parte de lo que se sabe sobre la vida de Zenón proviene de los escritos en las vidas y orígenes de los filósofos eminentes de Diógenes Laercio. En este libro se registra que el interés inicial del estoico fundador por la filosofía comenzó después de visitar el oráculo y preguntar cómo alcanzar una mejor vida. La respuesta de los dioses fue que debería escuchar lo que los muertos tenían que decir. Zenón entendió que esto significaba que necesitaba estudiar a los autores antiguos y esto fue lo que hizo. Zenón provenía de una familia de comerciantes acaudalados antes de sobrevivir a un naufragio que le quitó toda su fortuna. Llegó a Atenas y visitó una librería, donde leyó un poco de la memorabilia de Jenofonte. Quedó tan impresionado con la descripción de Sócrates que le preguntó al dueño de la librería dónde podría encontrar hombres como Sócrates. En ese preciso momento pasó por ahí el cínico más famoso que vivía en Grecia, un hombre llamado Crates de Tebas. El dueño de la librería lo señaló y Zenón así pasó a estudiar con el importante cínico. Comenzó a dar clases en el año 301 a.C. Entre sus estudiantes se encontraba el rey de Macedonia, Antígono, que visitaba a Zenón siempre que estaba en Atenas. Entre sus alumnos que se encontraban también se encontraban Cleantes, Esfero y Aristo de Chios. A pesar de su desgracia, Zenón vivió una vida sobria y ascética. También fue apreciado por sus enseñanzas durante su vida y recibió varios honores. En cuanto a sus ideas, Zenón dividió la filosofía en tres partes. La lógica. Esta parte incluye gramática, retórica y teoría del pensamiento y la percepción. Creía que era necesario que hubiera una base para la lógica para que el individuo sabio pudiera evitar el engaño. La física. El universo es una entidad razonada divina, es decir, Dios, donde hay un todo al que pertenecen todas las partes. Su concepto de física incorporaba la ciencia así como la naturaleza divina del universo. La ética. Zenón creía que la felicidad es un buen fluir de vida y que el uso del razonamiento correcto en conjunto con la razón universal que lo gobierna, todo es como se logra la felicidad. El objetivo final de la ética era vivir de acuerdo con la naturaleza para lograr la eudaimonía. Cleantes. Cleantes, segundo líder de la escuela estoica, fue el sucesor de Zenón.
Para pasar sus días persiguiendo la sabiduría y estudiando la filosofía, Cleantes trabajaba como asistente de trabajos pesados o aguador por la noche. De hecho, su nombre significa recolector de agua de pozo en griego. Originalmente fue un boxeador. Cleantes de Asos nació alrededor del año 330 y llegó a Atenas con solo 4 dracmas en su bolsa y asistió a las clases de la escuela cínica antes de convertirse en alumno de Zenón. Cleantes tuvo el título de director de la escuela estoica durante 32 años, tiempo durante el cual conservó las ideas de Zenón y las desarrolló. Enseñó al mismo Antígono y a su sucesor, Crisipo, quien se convirtió en uno de los pensadores más importantes de la historia del estoicismo. Lamentablemente, de sus escritos solo quedan pocos fragmentos. Se dice que el materialismo que Cleantes aplicó al estoicismo ayudó a dar unidad a todo el sistema de pensamiento. Crisipo. Crisipo fue alumno de Cleantes y se convirtió en el tercer director de la escuela estoica después de la muerte de Cleantes. Se le conoce como el segundo fundador del estoicismo por la forma en que él amplió las doctrinas fundamentales del estoicismo de Zenón. Se dice que este filósofo griego fue la figura que realmente convirtió el estoicismo en la filosofía que cautivaría a los romanos. Bajo Crisipo, la idea estoica del destino dio grandes pasos. Creía que todo el universo estaba determinado por el destino y al mismo tiempo seguía trabajando para encontrar un papel para la libertad personal, tanto en el pensamiento como en la acción. Desafortunadamente, solo han sobrevivido fragmentos de sus obras escritas, a pesar de haber escrito más de 700 obras. Se descubrieron segmentos de sus obras, preguntas lógicas y sobre la providencia en los papiros de Herculano, que habían sido quemados por la erupción del monte Vesubio en el año 79. Diógenes de Babilonia. Cuando la República Romana comenzó a desafiar a las naciones griegas por el dominio del Mediterráneo, los griegos enviaron a 3 filósofos a Roma para argumentar en contra de las multas que estaban imponiendo los romanos. Enviaron a un escéptico, a un peripatético y a un estoico, Diógenes de Babilonia. Cada uno de los filósofos pronunció un discurso, pero los 2 primeros no cayeron bien a los romanos. El discurso de Diógenes fue elogiado por la naturaleza tranquila y modesta de su discurso, que aumentó el interés romano por el estoicismo. Las multas que se les enviaron para protestar fueron retiradas y Diógenes volvió a su puesto como director de la escuela estoica de Atenas. Aunque Diógenes escribió prolíficamente, es más conocido por transmitir ideas estoicas a Roma. Panecio de Rodas. Panecio llegó a Atenas en su juventud después de haber nacido en Rodas alrededor del año 185 a.C. Se le atribuye haber hablado ampliamente al mundo sobre las ideas del estoicismo en Roma después de que Diógenes de Babilonia las introdujera. Panecio de Rodas es considerado una especie de radical dentro del mundo del estoicismo. Desarrolló muchas de sus propias teorías y rechazó muchas de las ideas tradicionales de la filosofía. Simplificó el mundo de la metafísica estoica y argumentó que algunos placeres y emociones no existían en oposición al objetivo de vivir de acuerdo con la naturaleza racional del hombre. Como gran influencia sobre los estoicos romanos, Panecio es quizás uno de los filósofos estoicos más subestimados. Hecato de Rodas. Es muy poco lo que se sabe sobre la vida de Hecato, nacido alrededor del año 100 a.C. Era un nativo de Rodas y era un estoico eminente de la época, conocido por haber sido discípulo de Panecio. No queda nada de sus escritos a pesar de saber que fue un escritor prolífico. Su nombre aparece una y otra vez en los escritos de Séneca, quien lo cita con frecuencia. Catón. Catón, nacido en el año 95 a.C., fue un senador romano que también fue un destacado orador y seguidor de la filosofía estoica. Obtuvo un poderoso seguimiento político gracias a su respeto por la tradición y su escrupulosa honestidad. Sin embargo, los eruditos modernos
Debaten hasta qué punto Catón creía en el estoicismo. Algunos argumentan que sus acciones estaban más alineados con los valores romanos tradicionales, mientras que otros señalan que sus contemporáneos notaron explícitamente las posiciones y creencias estoicas de Catón. Séneca. Séneca es sin duda uno de los filósofos estoicos antiguos más famosos. Nacido en España alrededor del año 4 después de Cristo, Séneca se mudó a Roma cuando era un niño para aprender del estoico Atalo. Se convirtió en secretario y finalmente en senador. Además de ser uno de los estoicos más famosos, Séneca es también uno de los más controvertidos. Su vida ciertamente tuvo una buena cantidad de dramatismo y los detalles de su vida hacen difícil conciliar algunas de sus acciones, como los supuestos valores de la filosofía estoica. No solo fue exiliado tras acusaciones de adulterio, sino que también sirvió como tutor del infame y cruel emperador Nerón. Dicho esto, Séneca hizo inmensas contribuciones al mundo de la filosofía estoica y a innumerables figuras notables que lo sucedieron. Pensadores como Erasmo, Montaigne, Pascal, Francis Bacon fueron influenciados por sus escritos. Sus cartas de un estoico se consideran una obra atemporal que ofrece consejos sobre el poder, la riqueza, el dolor, la religión y la vida. Sin embargo, si estás buscando un lugar muy accesible para comenzar a estudiar esta filosofía, Séneca es un buen lugar para comenzar. Musonius Rufus. Musonius Rufus nació alrededor del año 30 después de Cristo en Etruria y enseñó la filosofía en Roma durante el reinado de Nerón. Exiliado varias veces a lo largo de su vida, a menudo encontramos en sus citas una discusión sobre cómo el exilio proporciona fuerzas para vivir una vida más vigorosa a quienes lo soportan. Si bien no se sabe si él mismo escribió algo para su publicación, dos de sus alumnos escribieron sus opiniones filosóficas. Epicteto. Epicteto es otro de los practicantes más famosos del estoicismo. Aunque era un esclavo, se le permitió estudiar filosofía y finalmente enseñó el estoicismo después de obtener su libertad. Sin duda, Epicteto llevó una vida difícil marcada por la esclavitud y el exilio. A pesar de esto, se le considera uno de los mejores ejemplos de una vida vivida según los principios del estoicismo. Se sabe que Epicteto vivió una vida sencilla sin muchas posesiones materiales. Enseñó a sus alumnos que la filosofía no era solo una disciplina teórica, sino también una forma de vida. Epicteto creía que deberíamos aceptar lo que sucede de forma desapasionada y tranquila y que todos los acontecimientos externos están fuera de nuestro control. Al mismo tiempo, las personas son responsables de sus propios pensamientos y acciones, que pueden ser analizados y controlados mediante la autodisciplina. Si bien no se conocen escritos de Epicteto, sus ideas fueron escritas y compiladas por su alumno Arriano. Marco Aurelio. Uno de los textos más famosos de toda la filosofía son las Meditaciones de Marco Aurelio. El emperador romano escribió este libro como una serie de pensamientos diarios. Nacido en el año 121 después de Cristo, Marco Aurelio fue el último de los 5 buenos emperadores, así como el último emperador de la Pax Romana. En Meditaciones podemos encontrar los mantras estoicos que usó para mantenerse firme. A menudo habla de trabajar para evaluar sus juicios, de encontrar su lugar natural, mirar hacia adentro y vivir una línea con la naturaleza. También defendía que los individuos resistirían los impulsos de las emociones apasionadas y creía que uno debía abordar los problemas como con una sensación de calma interior y pensamiento racional. Una vez explicada de forma rápida esta historia de la filosofía estoica, vamos a profundizar en lo que es una mentalidad estoica. ¿Qué es una mentalidad estoica? Los filósofos estoicos creían que tus pensamientos, acciones y reacciones son tu propia responsabilidad, lo que significa que nunca estarás obligado a responder al mundo de ninguna manera. En cambio, siempre tienes una opción. Adquirir una mentalidad estoica no sucederá de la noche a la mañana. Es posible que algunos días te sientas
más capaz de controlar tu propia forma de pensar que otros. Sin embargo, con el tiempo y la práctica probablemente verás que te vuelves cada vez más resiliente, resistente a los sucesos externos y eres capaz de mantener una perspectiva tranquila y razonable. Todo esto sin importar lo que suceda a tu alrededor. Algunos de los cambios de mentalidad en los que puedes empezar a trabajar si estás comprometido a integrar el estoicismo en tu vida incluyen: cuando desees algo que no tienes, intenta cambiar tu perspectiva hacia la gratitud, hacia lo que estás experimentando actualmente, a lo que tienes. Cuando tengas ganas de cerrarte ante un desafío, intenta cambiar tu perspectiva y ver el desafío en sí como una oportunidad para volverte más sabio y más fuerte. Cuando sientas que estás juzgando a otra persona, intenta cambiar tu perspectiva hacia la compasión por su situación y trata de comprender qué circunstancia podría haberla llevado a ser quien es. Cuando empieces a culpar a otros por algo que salió mal, intenta cambiar tu perspectiva hacia el papel que pudiste haber desempeñado en el evento. O en otras palabras, asumir la responsabilidad. Las 4 virtudes cardinales del estoicismo. Los estoicos pueden vivir una buena vida si vives una vida virtuosa. La pregunta entonces es, ¿qué significa ser virtuoso? Existen 4 virtudes cardinales en el estoicismo que puedes utilizar como brújula en tu vida diaria. Estas son la sabiduría, el coraje, la justicia y la templanza. Cada una de estas virtudes se dividió en más subcategorías de las que hablaremos en unos segundos. En contraste con estas 4 virtudes, también hay 4 vicios o malos hábitos. Estos pueden ser la necedad, la injusticia, la cobardía y la intemperancia. En la escuela del pensamiento estoico, estas 4 virtudes están íntimamente entrelazadas y constituyen una sola unidad. Sabiduría. En el pensamiento estoico, la sabiduría se puede dividir en juicio, ingenio rápido, buen cálculo, inventividad y discreción. En otras palabras, la sabiduría es tu capacidad de separar lo bueno, lo malo y lo indiferente. Cuando haces buenas acciones, estás informado por la sabiduría y otras virtudes. Cuando realizas malas acciones como aprovecharte de otra persona o mentir para evitar responsabilidades, te informas de la necedad y otros vicios o malos hábitos. Coraje. Los estoicos dividieron el coraje en confianza, resistencia, alegría, altivez, laboriosidad. El coraje es tu capacidad de ser valiente y resiliente frente a los desafíos de la vida. Significa defenderse cuando la presión aumenta a tu alrededor y hacer lo correcto incluso si el mundo te castiga por ello. Ser valiente no significa que no tengas miedo ni ansiedad, pero sí significa que eres capaz de conquistar estas emociones para perseguir lo que es correcto y bueno. Justicia. La virtud de la justicia se subdivide en honestidad, piedad, equidad, acuerdo justo. Marco Aurelio creía que la justicia era la fuente de todas las demás virtudes. Nuestra definición moderna de justicia, que se relaciona con el sistema legal, no hace justicia a lo que querían decir los estoicos cuando usaron este término. La justicia tiene que ver con nuestro deber para con nuestra sociedad y nuestro prójimo. Ser justo significa actuar con moralidad en relación con las personas que nos rodean y la comunidad que conformamos. En otras palabras, y tomando prestada una de las meditaciones de Marco Aurelio, lo que daña a la colmena, daña a las abejas. Templanza. En el pensamiento estoico, la templanza es modestia, buena disciplina, autocontrol, decoro. La templanza es una virtud que se relaciona con la autodisciplina y el autocontrol.
También puedes utilizar la palabra moderación para esta virtud. Cuando actúas con templanza, lo haces pensando en el bienestar a largo plazo y no en la gratificación a corto plazo. Creencias fundamentales del estoicismo. Estudiar y contemplar las ideas de los antiguos estoicos fácilmente podría ocupar a alguien por el resto de su vida. Aunque a veces puede resultar útil crear un mapa en tu mente utilizando un resumen básico de las notas. Notas básicas. Estas son algunas de las creencias fundamentales del estoicismo que te ayudarán a comprender el panorama de ideas encapsuladas en esta filosofía. Un buen flujo de vida proviene de vivir de acuerdo con la naturaleza. La búsqueda de la virtud y en consecuencia moderar nuestros deseos es el camino hacia una vida feliz. Solo controlamos nuestras opiniones, pensamientos, decisiones y acciones, no los eventos externos. Todo lo que necesitas para prosperar ya está adentro de ti. Es necesario vencer emociones como el miedo, la ira, la esperanza y la envidia para poder vivir una vida de virtud. Tenemos un yo racional unificado y debemos asumir la responsabilidad de las cosas que podemos controlar. Estamos íntimamente conectados con otros humanos y actuamos de una manera que vea a los demás como hermanos, sino como miembros del mismo cuerpo. Todos somos partes de un mismo todo y nuestro desarrollo personal está entrelazado con la cooperación con los demás. Aplicar el pensamiento estoico a la vida es un proceso continuo, nunca un producto terminado. Hay cosas en la vida que puedes controlar, como tus propios pensamientos, acciones y cosas que no puedes controlar, que es prácticamente todo lo demás, y distinguir la diferencia es un paso importante para vivir una buena vida. Amor fati es amar lo que pasa sin importar si te parece bueno o malo en el momento. Memento mori, nunca tengas lejos de tu mente el hecho de que morirás, ya que esto puede influir en lo que haces, dices y piensas. Ejemplos de estoicismo. El estoicismo es una filosofía que debe aplicarse a la vida diaria. Si bien algunas filosofías son tan abstractas que prácticamente son solo juegos mentales, ese no es el caso del pensamiento estoico. En cambio, esto es algo que puedes incorporar cada vez más a tus días, a medida que los vives. Dicotomía del control. Para mucha gente, una de las lecciones más útiles que se pueden aprender del estoicismo es adquirir la capacidad de diferenciar entre lo que puedes controlar y lo que no. En palabras de Epicteto, la tarea principal en la vida es simplemente esta: identificar y separar asuntos para poder decirme claramente cuáles son cosas externas que no están bajo mi control y cuáles tienen que ver con las elecciones que realmente controlo. ¿Dónde entonces busco el bien y el mal? No a cosas externas incontrolables, sino dentro de mí, a las decisiones que son mías. Epicteto tiene muchos consejos útiles cuando se trata de comprender qué está bajo tu control y qué no. Según Epicteto, las cosas que están bajo nuestro control incluyen la opinión, la búsqueda, el deseo, la aversión, y en una palabra, cualquiera que sea obra nuestra. Las cosas que no están bajo nuestro control son el cuerpo, la propiedad, la reputación, la posición social, y en una palabra, todo lo que no sea en obra nuestra. Entonces, ¿cómo se podría aplicar esto en tu vida diaria? Digamos que escuchaste por rumores que no le agradas a un compañero de trabajo. Tal vez piensen que eres molesto, tal vez piensen que eres aburrido, tal vez piensen que eres estúpido. Sea lo que sea, escuchar este tipo de noticias puede ponerte en la vía rápida hacia las malas emociones. Sin embargo, si das un paso atrás, te darás cuenta que lo que la otra persona piensa de ti
no está bajo tu control. Pero ¿qué está bajo tu control? Lo que piensas de ti mismo y lo que piensas sobre el hecho de que este compañero de trabajo estuviera hablando mal de ti. Es posible que tengas la tentación de intentar conquistar a esta persona, hablar sobre ella a sus espaldas o simplemente llorar. Pero si puedes entender que no lo puedes controlar, no puedes controlar lo que piensan de ti, también te darás cuenta que ellos no pueden controlar lo que piensas de ti mismo. Vencer las emociones negativas. Cuando practicas el estoicismo, no estás tratando de eliminar tus emociones, sin embargo, lo que intentas hacer es conquistarlas. Lo mejor es que cuanto más pases en la vida y más practiques el estoicismo frente a las dificultades, más preparado estarás para lidiar con las emociones negativas que surgen. Da miedo pensar en lo fácil que sería pasar toda la vida en una depresión. A todos nos ha pasado. Perdemos una mascota. El ambiente en nuestro trabajo es de lo peor. En general nos sentimos insatisfechos y hay una vaga sensación de que el universo entero está actuando en nuestra contra. Puede ser tú, te levantas de la cama cuando lo necesitas, pero lo demás te quedas ahí, oscilando entre la desesperación y el entumecimiento. Pero la realidad es que una de las cosas que nosotros controlamos es nuestra propia forma de pensar. Por supuesto, deberías lamentarte cuando tu mascota muere, pero también puedes dar un paso atrás y apreciar que pasaste el tiempo que pasaste y que esta mascota llevó una buena vida. Tu trabajo es de lo peor. Claro, puedes quejarte de ello durante los próximos 30 años o puedes usarlo como motivación para sumergirte en ti mismo, descubrir lo que realmente quieres hacer y crear la vida que tú deseas. Sobre esto, Marco Aurelio nos recuerda: tienes poder sobre tu mente, no sobre los acontecimientos externos. Date cuenta de eso y encontrarás fuerza. Sigue este consejo de Marco Aurelio la próxima vez que la vida te deprima. Tu fuerza radica en tu capacidad para controlar tu forma de pensar en lugar de dejarte llevar por tu capricho. La dependencia de las cosas externas. Realmente no hay forma de evitarlo. Vivimos en una sociedad materialista y centrada en el consumismo. Sin embargo, esto básicamente nos prepara para sentirnos continuamente decepcionados porque estamos poniendo todas nuestras esperanzas en cosas externas. Una vez más regresamos a usar otro pensamiento de Marco Aurelio en donde dice: se necesita muy poco para tener una vida feliz. Todo está dentro de ti, en tu forma de pensar. La próxima vez que sientas ansiedad por tener en tus manos ese nuevo iPhone o un carro nuevo, o tu trabajo, o la validación de una persona, da un paso atrás y date cuenta de que estás esperando resultados de cosas externas que no controlas. Si no lo haces, probablemente pasarás una buena parte de tu vida en una montaña rusa de altibajos en lugar de elegir conscientemente en qué dirección quieres ir. El momento presente. Es causa de gran miedo la posibilidad de pasar la mayor parte del tiempo y pensar en el pasado y sintiendo ansiedad por el futuro. La realidad es que la vida es en el momento presente. Todo el poder que tienes para crear la vida que quieres vivir está en el presente y en ningún otro lugar. Te quedas despierto por la noche avergonzándote por algo estúpido que hiciste hace años. Cuando pasas tiempo con tu familia, ¿te preocupas por tu trabajo? Una de las cosas más prácticas que puedes hacer para empezar a practicar el estoicismo es aprovechar el momento presente, ahora mismo. En palabras de Séneca, la verdadera felicidad es disfrutar del presente, sin depender ansiosamente del futuro. No entretenernos ni con esperanzas ni con temores, sino descansar satisfechos con lo que tenemos, que es suficiente, porque quien tiene lo suficiente no quiere nada más. Otra cosa que nos hace buenas personas dentro del estoicismo es
hacer algo por otra persona. Este es otro aspecto importante del estoicismo, es la creencia de que uno debe actuar al servicio de los demás sin deseo de elogios, sin esperar nada a cambio, reconocimiento o beneficio personal. Este mundo está consumido por recibir elogios de los demás a través de la atención de las redes sociales y no lleva mucho tiempo poder ver que eso probablemente no sea bueno para nosotros como individuos. Hacer algo por otra persona no tiene por qué ser un gran gesto. Puede ser algo tan simple como abrirle una puerta para que alguien pase, dejar que alguien haga fila delante de nosotros o recoger un pedazo de basura en algún lugar. Recordemos estas palabras de Séneca. Donde quiera que haya un ser humano, hay una oportunidad para la bondad. Y ahora volvemos a hablar de lo que son los eventos externos. El universo siempre está en movimiento y a veces choca contigo. Alguien choca contra ti cuando tienes el derecho de paso. Un huracán deja caer un árbol en tu techo. Tu novia te engaña con tu mejor amigo. En estos momentos es tentador cerrar los puños y maldecir al cielo. Es tentador enfurecerse. Es tentador gritar, llorar y emprender un camino de destrucción. Sin embargo, no tiene por qué ser así. Claro, definitivamente necesitas lidiar con tus emociones y no reprimirlas. Reconocer tus emociones y darte permiso de sentir es un paso importante para poder conquistar las emociones. Al mismo tiempo, también puedes alejarte y ver las cosas desde una perspectiva más amplia. Por extraño que parezca, las personas que han lidiado con la adversidad a menudo experimentan un crecimiento positivo después del hecho. A veces lo peor que te puede pasar es lo mejor que te puede pasar. Esto se relaciona con la noción estoica de amor fati o el amor al destino. La vida es rara y el universo es misterioso, pero mantener el amor y el aprecio por las experiencias a medida que se desarrolla puede cambiar radicalmente la forma que afronta las dificultades. También es importante la gratitud por lo que tienes. Todos queremos cosas. Queremos más dinero, queremos una casa más grande, más bonita. Queremos viajar por el mundo. No hay nada de malo en tener metas por las que estemos trabajando, pero es importante no dejar que las cosas que no tenemos nos impidan apreciar las que sí tenemos. No importa dónde estés, no importa lo que estés pasando en tu vida. Hay algo por lo que debes estar agradecido. Incluso si es tan simple como agradecer la respiración y la experiencia de estar vivo en este momento. Practicar la gratitud por las cosas buenas de tu vida es una cosa. Pero el verdadero estoico también está agradecido por las cosas malas que suceden. La razón de esto es que para amar verdaderamente el propio destino y aceptar el lugar que uno tiene en el universo, hay que ser capaces de aceptar y apreciar el hecho de que algunas de las peores cosas que suceden te ayudan a crecer y desarrollarte, madurar, prosperar, alcanzar nuevas alturas. Estas nuevas alturas te llevan a apreciar el panorama más amplio. Cualquiera que sea la razón por la que la vida te deprime, siempre puedes alejarte para ver el panorama más amplio. El mejor ejemplo es imaginar que estás subiendo un cerro o una montaña. Entre más alto, la perspectiva de la vista cambia. Independientemente de lo que sea, puede ser algo tan pequeño como derramar el café o algo tan grande como sufrir un desastre natural. Siempre hay espacio para ampliar la perspectiva y ver las cosas en la línea del tiempo más amplia de tu vida. Estos son parte de algunos ejercicios estoicos. Esto es, si tienes dificultades para determinar cómo puedes empezar a practicar el estoicismo en tu vida diaria, existen varios ejercicios con los que puedes experimentar. Llevar un diario, dedicar unos minutos por la mañana o por la noche a escribir en un diario es una excelente manera de reducir la ansiedad. Crear conciencia, regular tus emociones y resolver tus pensamientos recientes sobre la incorporación del estoicismo en tu vida. Visualización negativa. En lugar de visualizar las cosas buenas que deseas que sucedan, la visualización negativa es
una práctica destinada a entrenarte para mejorar tu aptitud psicológica frente a las pérdidas de la vida. La meditación tiene muchísimos beneficios y dedicar incluso unos minutos al día a practicar la meditación puede marcar una gran diferencia. Otro ejercicio estoico es la práctica de amor fati. La próxima vez que te suceda algo que no te guste, aléjate y trata de aceptarlo como parte de tu destino. Otro ejercicio es meditar en tu mortalidad. Puede parecer morboso, pero recordar el hecho de que vas a morir puede ayudarte a aceptar la vida. No preocuparte por las cosas pequeñas y avanzar rápidamente hacia hacer realidad tus metas. También, otro ejercicio que ayuda mucho es apoyarte en los hombros de los grandes. Leer a Marco Aurelio o Séneca con regularidad es una excelente manera de mantener fresca tus ideas en tu mente sin importar lo que esté sucediendo en tu vida. También la reflexión matutina. Antes de comenzar con tu ajetreado día, tómate unos momentos para reflexionar sobre aquello por lo que estás agradecido y cuáles son tus propósitos. La influencia del estoicismo. Es posible que la filosofía estoica se haya fundado hace miles de años, pero su influencia se ha extendido a lo largo de milenios hasta tener un impacto en innumerables figuras importantes. También vale la pena señalar que el popular tratamiento psicológico conocido como la terapia de comportamiento cognitivo incorpora varias de las ideas centrales del estoicismo para ayudar a las personas a superar la depresión, la ansiedad y otros problemas de salud física y mental. También hay varios lugares donde se superponen el estoicismo y el cristianismo. El cristianismo, como el estoicismo, surgió durante una época de caos. Analizar las similitudes y diferencias entre estos dos sistemas de creencias merece su propio episodio. Ahora, el estoicismo mejora tu vida. El estoicismo es una filosofía que puede ayudarte a encontrar un nivel de paz en tu vida sin exigirte que te desconectes del mundo. No tienes que vender todas tus posesiones terrenales y construirte una cabaña en el bosque para aplicar estas ideas a tu vida. En cambio, el estoicismo te anima a darte cuenta de que tienes control sobre tus acciones y que tus acciones pueden impactar a tu sociedad en general. En un mundo que parece cada vez más escandaloso, hay algo profundamente reconfortante y enriquecedor en la lectura de las palabras de los antiguos estoicos. Aunque vivieron muchos años antes de nuestra época, uno se da cuenta de que las circunstancias humanas en realidad no han cambiado mucho en los últimos miles de años. Cuando estás constantemente atado a las noticias, a las redes sociales, es normal sentir que el mundo está fuera de control. La realidad es que los acontecimientos externos siempre han estado fuera del control de los humanos. Lo que podemos controlar es nuestra forma de pensar y nuestras acciones. Ahora, antes de terminar, quiero enviar un saludo a Irma y a Alejandro Ávila. Muchas gracias por su apoyo a nuestro canal.